Saludos, yo soy David Acosta y vamos a hablar sobre infecciones asociadas a la atención en salud, o también llamadas IAS y en inglés conocidas como Healthcare Associated Infections. Yo soy médico microbiólogo y es un gusto tenerles aquí. Entonces vamos a abordar todos estos temas y vamos a comenzar por la definición. ¿Qué es una infección asociada en la salud? Antes se le conocía como infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Y de hecho, ahora este término intrahospitalario es una subdivisión de un término más grande que sería infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, básicamente son enfermedades producidas por patógenos y que generan esta transmisión en los servicios de la salud cuando un paciente recibe atención médica. Se desarrollan en un hospital o un centro de atención médica que posterior a las 48 horas de ingreso el paciente comenzará a presentar sus síntomas. O inclusive, por ejemplo, si un paciente fue operado, puede presentarse esta infección por su tiempo de incubación en un tiempo de 30 días posteriores después del alta. Y la pregunta es, ¿estas infecciones asociadas a la salud son algo nuevo? Pues no, estas infecciones vienen desde tiempos inmemoriales. De hecho, peste, tuberculosis ya generaban algún tipo de infecciones asociadas a la atención en salud. Y es por eso que se cambió el nombre, porque estas no solo pueden darse exclusivamente en hospitales, sino también pueden suceder en otros lados como por ejemplo centros de cuidado de adultos mayores, guarderías o por ejemplo retiros de adultos mayores, recordando que muchas veces aquí inclusive tienen servicios médicos. Entonces, en 1340, sí, la peste negra básicamente asoló a la humanidad, ¿no? Y en 1800, y desde aquí nosotros ya veíamos que donde les acoplaban a las personas podían verse infectadas. Luego, posteriormente, en 1800, se generó el primer concepto de separar a los pacientes en base a su enfermedad, en base a su etiología, en el Hospital for Sick Children. Y luego en 1852, en Great Ormond Street Hospital, comienzan ya esas definiciones de lo que es epidemiología, de lo que es aislamiento de contacto. En 1860, de hecho, se dan cuenta que muchas superficies pueden llegar a ser colonizadas por microorganismos en los servicios de salud y por eso comienzan a sanitizar estos hospitales. Y de hecho, ya en 1960, en Estados Unidos ya se crea un programa llamado de control de infecciones, ¿no es cierto? Y en 1990 en Estados Unidos se instaura ya como una obligación, como un requisito que los hospitales tengan este programa de control de infecciones. En 2005 a 2006, estudios de prevalencia en Estados Unidos son conducidos para ver cuáles son los microorganismos más frecuentes que suelen generar este tipo de infecciones. Y de hecho, bueno, yo soy de Ecuador, les comento que en el 2006 recién se hicieron las normas de prevención y control de las infecciones nosocomiales, que como sabemos este término ya no está usado. Y en el 2019 se lanzó, ¿no?, por parte del Ministerio de Salud Pública y otros entes reguladores, en el 2019 el Plan Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. Y algo que me parece súper curioso, muchos de ustedes van a ser de Latinoamérica, ¿sabían que en Latinoamérica existe un documento de la normativa legal sobre IAS? De hecho, este documento es de la Organización Panamericana de la Salud, fue creado en el 2000, bueno, publicado en el 2007 y habla sobre infecciones hospitalarias, esta legislación en América Latina. Entonces, bueno, sabemos que los pacientes se pueden infectar en los servicios de salud, como por ejemplo un hospital. Ya esto se le conoce como una infección asociada a la atención en salud. Pero ¿cuál es el impacto? ¿Hay una verdadera relevancia? ¿Son importantes este tipo de infecciones? Y vamos a ver un documento de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre el reporte de la carga de la endemia asociada a estas infecciones que pueden ocurrir en servicios hospitalarios. Entonces, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, sí, se estimó que aproximadamente 4.131.000 pacientes se ven afectados por aproximadamente 4.544
por 4.544.100 episodios de infecciones asociadas a la atención en salud cada año en Europa. La tasa estimada de esta incidencia de ellas en Estados Unidos fue del 4.5% para el 2002, correspondiente a 9.3 infecciones por cada 1.000 pacientes día y 1.7 millones de pacientes afectados. Entonces, a nivel mundial, la prevalencia de las IAs en todo el mundo varió de 5.7 a 19.1%, con una prevalencia combinada de 10.1%. Y esto es un riesgo porque mientras más tiempo pase el paciente en un hospital, solamente por estadística habrá mayor riesgo de infección. ¿Y qué pasa en países de bajos recursos? Porque no todos somos iguales. Entonces, existe este artículo, ¿sí?, de Jafar y colaboradores que refiere las perspectivas de estas infecciones asociadas a la atención en salud y el impacto económico de estas vías en países de ingresos bajos y medios está muy poco estudiado. En un estudio de las terapias intensivas en la Ciudad de México, el CLBSI se asoció con un costo hospitalario adicional promedio de 11.591 y con una mortalidad adicional atribuible del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que está hospitalizado tiene mayor riesgo de fallecer y además de eso también nos cuesta más como atención en salud. Entonces, ¿cuál es la realidad en América? Hay un documento de la Organización Panamericana de la Salud que refiere sobre el costo de la infección nosocomial en 9 países de América Latina. Y bueno, básicamente haciendo una supercondensación, según el sitio, sí, lo más frecuente es tener infecciones del torrente sanguíneo. Cuando hay una estancia hospitalaria de 15 días o más, se solicitan 1.1 cultivos adicionales, aumenta en 54 la dosis diaria definida de antibióticos con un costo extra aproximado de $2.619. En neumonías, el 11 días o más, 11 días o más tiene el riesgo, aumenta en 2.1 los cultivos adicionales, así como en 46 las dosis diarias definidas, con un costo extra de $2.050. Y en terapia, infecciones del tracto urinario se dan frecuentemente con 13 días o más, aumentando en 1.1 cultivos adicionales, con una dosis diaria definida de 48 con un costo extra en $1.970. Y entonces, de forma resumida, mientras más días pasa el paciente, mayor riesgo de infecciones tiene, aumenta la solicitud de cultivos, esto significa costos, y también, evidentemente, impacta en el uso de antibióticos en cada paciente. Entonces, la estimación de los costes totales de determinada condición en salud van a ser importantes para un sistema, porque evidentemente el sistema ningún sistema es infinito, ¿no es cierto? Y estos sistemas de salud, y más aún en América Latina, son totalmente finitos. Y muchos de estos países en América Latina practican un sistema de salud que es cubierto en cierta medida por el gobierno. Entonces, definitivamente, existen costos directos, tanto médicos y no médicos, como costos indirectos, la pérdida de productividad. Hablando de costos directos médicos, un paciente que se quede más tiempo en una sala no puede ocupar otro paciente ese lugar, por ejemplo, en una terapia intensiva. Además de eso, va a haber mayor gasto de medicamentos, inclusive si es que hay alguna complicación pueden haber procedimientos, necesidad de cirugías, etcétera. O por ejemplo, cuando la sepsis genera insuficiencia renal, muchas veces necesita diálisis, lo cual es un procedimiento muy caro. Y respecto a los no médicos, ¿no es cierto? Este paciente que está ahí no deja usar la cama a nadie más, pero además tampoco produce, porque muchos de estos pacientes son pacientes adultos jóvenes, los cuales están en edad productiva. Y este paciente no puede trabajar e inclusive si llega a sobrellevar esta infección, su nivel de vida, su calidad de vida no suele ser igual después de una de estas infecciones y peor todavía sepsis. Entonces, retomando un poquito esto de las infecciones más frecuentes, definitivamente se suelen observar infecciones en el sitio quirúrgico, neumonía asociada a la ventilación, además de eso, sepsis asociada a los catéteres venosos centrales o, por ejemplo, infecciones urinarias asociadas al catéter urinario. ¿Y cuáles son estos factores predisponentes? Dentro de ellos existen varios factores de riesgo y yo me enfocaría en las medidas de prevención estándar y aislamiento. Y dentro de esas, miren, la higiene de manos. ¿Por qué? Porque muchos de estos microorganismos se transfieren de forma horizontal. Esto quiere decir de la mano de un
personal de salud hacia la mano de otro personal de salud o inclusive hacia un paciente. Uso de catéteres invasivos. Y como siempre suelo decirlo, esto es más o menos como un puente. Cuando usted coloca un catéter, por ejemplo un catéter venoso central, pues rompe, hace una solución de continuidad en su piel, por la cual si no se tiene un extremado cuidado de ese catéter, evidentemente se terminará colonizando y esto puede llevar a infecciones. Pacientes transferidos de otro hospital. Y esto se refiere a ecología hospitalaria, porque muchos de estos microorganismos multiresistentes sobreviven muy bien en el ambiente y se pueden quedar en muchas superficies hospitalarias. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltófila. Además de eso, Acinetobacter baumannii, el cual puede inclusive sobrevivir y puede ser resistente a los desinfectantes, y hasta de uso hospitalario, de nivel hospitalario. La edad del paciente, especialmente pacientes adultos mayores, mucho riesgo, también como pacientes pediátricos, comorbilidades. Aquí, todas las personas que tienen una inmunidad baja, uso de corticoides, pacientes diabéticos también tienen mayor riesgo, ¿sí? Los procedimientos quirúrgicos. Aquí hay muchísimos factores, desde los prequirúrgicos, quirúrgicos y posquirúrgicos, en prequirúrgicos, lavado de mano, en quirúrgicos, el material, el tiempo de la cirugía, qué tipo de cirugía es, contaminada, no contaminada, etc. Y los posquirúrgicos, el cuidado de la herida, ¿sí? La readmisión. ¿Por qué? Porque acuérdense que los hospitales pueden estar colonizados de muchos microorganismos. Entonces, cada vez que ingrese a un hospital, inclusive a un nuevo hospital, aumenta el riesgo de estas infecciones. Procedimientos invasivos, de los cuales muchos, como dijimos, pueden ser una puerta de entrada, inclusive un catéter urinario. Trauma, ¿sí? Porque evidentemente hace una ruptura de nuestras barreras y el uso de antibióticos. Aquí mucho se ha enfocado y se ha puesto como de malo que muchos profesionales no usan los antibióticos. Ahora se sabe que todo esto depende de algo llamado One Health y que no solamente compete a los profesionales de la salud. Aquí hay muchísimas áreas que usan antibióticos y dentro de ellas, por ejemplo, están los ganaderos, los pesqueros, porque necesitan mantener estas poblaciones de animales y esto, para evitar infecciones, ellos usan muchas veces antibióticos para engorde, para crecimiento, no solo como para profilaxis, para evitar estas infecciones. Y también impactan la resistencia de los microorganismos. ¿Por qué? Porque estos microorganismos son seres vivos. Y ya lo dijo Charles Darwin, ¿no es cierto? El que no se adapta no sobrevive. Entonces nosotros estamos con armas y el microbio, sí, el microorganismo, la bacteria, esos deben defenderse a esta guerra. Y es así que ellos desarrollan mecanismos para que los antimicrobianos dejen de hacer su efecto. Y entonces aquí puede producir algo que se llama presión selectiva, en donde yo pongo un antibiótico a mi paciente, se mueren todas las bacterias sensibles y solamente me quedan pues las bacterias que tienen muchas resistencias, aumentando el riesgo de infecciones. ¿Y qué microorganismos son frecuentes de encontrar? Por ejemplo, tenemos microorganismos multiresistentes, clostridioides, ahora se llama Clostridioides difficile, Staphylococcus aureus, que puede ser resistente o no a meticilina, Enterococcus, que puede ser o no resistente a vancomicina, Bacillus gram negativos multiresistentes, entre ellos Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltófila, entre otros, Cándida, ¿sí? Y siempre pensar en la ecología hospitalaria. Si usted es un personal de salud, muy habitualmente ya conoce de qué se infectan los pacientes hospitalizados y hay que estar súper pendientes. Entonces, y ahora que ya sabemos de qué se trata el problema, que hemos analizado que tiene muchísimos impactos, no solamente en el costo de la salud, sino inclusive como sociedad, ¿qué podemos hacer contra esto? Estrategias de reducción, protocolos de vigilancia, porque si sus hospitales o si su gobierno, si su Ministerio de Salud o su ente de salud no tiene estos protocolos, pues es difícil que haya un conocimiento estandarizado para que todos lo apliquen. La higiene de manos. Esto es muy repetitivo, todo el mundo lo dice, pero no tienen una idea. Hay artículos que demuestran que solamente mejorando la higiene de manos disminuyen abruptamente en muchos países el control de infecciones, la vigilancia activa.
Siempre debe haber un comité de infecciones, una enfermera de control de infecciones, un infectólogo, un microbiólogo en su hospital, para que estén de forma activa buscando estos pacientes antes de que pueda ser demasiado tarde. Recuerden, ya lo dice la campaña de supervivencia a la sepsis, mientras más rápido nosotros demos el antibiótico adecuado a ese paciente, mayor tasa de sobrevida va a tener. Si yo me atraso en la identificación inclusive en la instauración correcta del antibiótico, eso puede llevar a un aumento del riesgo de mortalidad. Así como protocolos de prevención de infecciones asociadas a catéter, cuándo se debe limpiar, cómo se debe limpiar, en qué condiciones, cuándo debe recambiarse, porque inclusive ya la bibliografía lo describe, los catéteres deben ser recambiados porque innegablemente, pese al mejor cuidado del mundo, después de cierto tiempo se colonizan. Esto quiere decir que los microorganismos empiezan a crecer sobre y dentro de él. Aislamiento preventivo, ¿por qué? Porque si yo tengo un paciente con una bacteria súper hiper resistente, una superbacteria, este paciente debería quedarse con esa bacteria hasta que supere su infección o inclusive hasta que quede colonizado y salga del hospital. Pero mientras tanto, si yo a ese paciente le pongo en una sala común con 20 pacientes más, ustedes pueden estar segurísimos que dentro de poco van a tener un brote, un aumento de esa infección generada por esta bacteria. Entonces, aquí es en donde viene el aislamiento preventivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, pacientes que fueron hospitalizados previamente, pacientes que ya fueron diagnosticados con una infección, inclusive conocemos de personas que ya saben que son colonizados por un patógeno. Por ejemplo, hemos visto pacientes colonizados por Escherichia coli a nivel intestinal, pacientes colonizados por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa a nivel intestinal, inclusive a nivel respiratorio superior. Entonces, por eso debemos ayudar con una educación y entrenamiento al personal de salud para que conozca estos y otros temas y mejorar esta prevención de infecciones asociadas a la salud. Finalmente, como ya más o menos les adelantaba, ahora hay una estrategia llamada One Health, la cual se basa en un programa de optimización de uso racional de los antibióticos, que lo siento, que antes era enfocado más para hospitales, pero ahora hay varios enfoques que también los están dando a nivel de la atención primaria en salud, ¿sí? Y no se olviden que podemos generar presión selectiva, motivar a que los microorganismos sean cada vez más fuertes y resistentes, y si nos unimos todos, pues evidentemente ganaremos la lucha. Si no, caso contrario, estamos en gran riesgo. Eso ya lo menciona la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que para el 2050 la morbilidad y mortalidad por este tipo de infecciones, por microorganismos multiresistentes, será inclusive más importante que enfermedades crónicas hasta que el mismo cáncer. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención. Espero que pues nos puedan seguir. Vamos a seguir subiendo poco a poco más contenido, especialmente enfocado en enfermedades infecciosas, microbiología, diagnóstico de patógenos, fisiopatología en las infecciones, cómo diagnosticarlas. Así que nada, por favor suscríbanse a este canal, ayúdenme con un like si les gustó este video o inclusive si creen que puede servir a alguien de los que ustedes conocen, pues me harían un gran favor poder llegar a más. Recuerden que ver sus interacciones o inclusive que me comenten si tienen alguna pregunta abajo en el chat box, en los comentarios. Yo seré gustoso en poder responderles lo más rápido posible y pues espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Un saludo.